Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Recientemente se ha creado una montaña de especulaciones y teorías conspiranoicas, prácticamente, digamos así, o por lo menos noticias falsas para que la gente comience a pensar y a sospechar, como siempre suele, lamentablemente, en los medios de comunicación en contra de la Iglesia Católica. ¿Qué ha sucedido? Les cuento primeramente qué es y luego doy la explicación, ¿ya? Pues bien, la Conferencia Episcopal Italiana sacó un documento. Saca un documento y entonces comienzan a interpretar ese documento como quieren. Y sobre todo tenemos aquí a un personaje, a un sacerdote, que es James Martin. James Martin toma ese documento, lo interpreta como él piensa que debe ser interpretado a su consideración y luego dice, bueno, esa es mi interpretación y esas son las novedades. Una novedad que presenta este documento es pues que la Iglesia ya no va a considerar la cuestión de la orientación sexual en la admisión de candidatos al sacerdocio. Entonces él ha dicho esto, se ha regado esto por ahí como pólvora seguramente, lo digo porque hay noticias digitales que publican esto con referencia a James Martin, ¿no? Entonces ahí se nota esto, hay como un enlace allí lamentable. Los que no saben, el padre James Martin lamentablemente tiene una propuesta de promoción de toda esta cultura LGB y todas las letras que integran esto, ¿no? Es lamentable, bueno. Entonces la pregunta es, ¿eso que dice James Martin es verdad? Y yo les digo de inicio no, y les voy a mostrar rápidamente por qué esto es una lectura pésima del documento. Segundo, quiero también decir lo que ha dicho la Conferencia Episcopal, porque a raíz de esto, la Conferencia Episcopal al siguiente día viene y dice, atención, aprendan a leer, o sea, interpreten bien lo que estamos diciendo. Veamos a qué se refiere. Aquí pueden ver la Congregación para el Clero, el don de la vocación presbiteral, y aquí está la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Ese es el documento para toda la Iglesia. Y aquí está, pues, para que ustedes vean rápidamente, es todo esto. Todo esto, ¿qué es todo esto? Esto es básicamente las normas básicas, los principios, todo lo respectivo al discernimiento, proceso vocacional, formación de los seminaristas, de los candidatos al sacerdocio. ¿Se entiende esto? Entonces la Iglesia Católica entrega a los seminarios, digamos así, o a la Iglesia en general, a los obispos, esta ratio fundamentalis, estas normas fundamentales para que luego las apliquen en sus diócesis. Eso para toda la Iglesia. Pero también cada conferencia episcopal luego aplica estas normativas a sus específicos contextos. ¿Ok? Entonces, en Italia se ha hecho también la ratio fundamentalis, pero en cambio esta es nationalis, es decir, italiana. Aquí dice la formación de los presbíteros en la Iglesia italiana. Y aquí está justamente lo que yo les decía, las orientaciones y normas para los seminarios. ¿Sí? Ok. Se han leído todo el documento, esa es la cuarta edición, y pues ahí en los documentos, aquí está el certificado del Vaticano y todo esto. Ok. Se han leído los documentos, vamos al numeral 44, y aquí aparece el párrafo de la supuesta apertura de la Iglesia Católica Italiana a la homosexualidad como indiferente dentro del proceso de formación, ¿no? Como decir, bueno, si es uno así o no, no pasa nada, y aquí no. Y no es lo que dice el documento. El documento en el numeral 44, ojo, estoy leyendo directamente de la fuente, veamos, es un poquito más grande, ahí está. Llegamos aquí al numeral 44 y ¿qué nos dice? En relación a las personas con tendencias homosexuales, está en italiano, pero creo que se entiende, inclusive los que hablamos de español lo entendemos fácilmente. Ok, eso de aquí, si se dan cuenta, está citado. ¿De dónde está citado? Vamos a ver, aquí continúa la cita hasta aquí, numeral 54. El numeral 54 dice que tiene una referencia con la anterior. Vamos a ver, es la citación, ok, de la Congregación para el Clero, que dice aquí, el don de la vocación presbiteral, es decir, que es el ratio fundamentalis, justamente, del que estamos hablando. Y dice que cita el numeral 199. Ok, vamos en el ratio fundamentalis, que es para la Iglesia en general, a ver qué es lo que nos dice. Aquí estamos otra vez en lo que yo les mostraba y vamos a ir al numeral 199. Rápidamente, numeral 199,
y nos sale lo siguiente. Personas con tendencias homosexuales. Y dice, en relación a las personas con tendencias homosexuales que acuden a los seminarios o que descubren esta situación durante su formación, en coherencia con su propio magisterio, la Iglesia, respetando profundamente a las personas en cuestión, no puede admitir en el seminario y a las órdenes sagradas a aquellos que practican la tienen tendencias profundamente arraigadas o apoyan la llamada cultura gay. Las personas antes mencionadas se encuentran, en efecto, en una situación que impide gravemente un correcto relacionarse con hombres y mujeres. Y por último añade, no se debe pasar por alto las consecuencias negativas que pueden derivarse de la ordenación de personas con tendencias profundamente arraigadas, ¿no? Ok, eso es lo que dice el documento de la Iglesia General y es lo que copia la Ratio Fundamentalis Nationalis, la italiana. Si ustedes son cuidadosos y ven la cita desde el principio, aquí viene exactamente lo mismo, está citado literalmente. Viene todo esto, profundamente arraigadas, consideran la cultura gay, todo esto está y viene hasta aquí, que no tienen correcto relacionarse con hombres y mujeres, hay que tener cuidado con esto. Y con esto la Iglesia intenta justificar, dar razones por las cuales no se pueden admitir a aquellas personas, ¿no? ¿Qué personas? Que tengan una tendencia profundamente arraigada, que promuevan la cultura gay o que vivan o tengan prácticas homos, ¿no? Entonces esto no se permite. Pero lo que ha hecho James Martin con una jugada casi iba a decir maestra, más bien hay que decir siniestra, ¿no? Porque eso es lamentable. Dice, en el proceso formativo, él toma lo siguiente, porque lo anterior, atención, es que solamente es buena comprensión lectora. Aquí estamos hablando acerca de la admisión, aquí les resalto, ¿sí? Admisión al seminario. Esto hace alusión a ¿qué? A la admisión del seminario, y por eso dice por qué no en esas situaciones. Seguidamente habla del proceso formativo, dice en el proceso formativo, cuando se hace referencia a tendencias homosexuales, es también oportuno no reducir el discernimiento solo a tal aspecto, porque así como por cada candidato, y comienza a decir, ¿no? Se debe considerar el significado del cuadro global de la personalidad del joven. O sea, él toma ya solamente esto. Viene James Martin y toma solamente esto que está aquí. Cuando se hace referimiento a las tendencias homosexuales, es también oportuno no reducir el discernimiento solo a tal aspecto. Entonces él dice, a ver, atención. Lo que está pasando aquí es que la Iglesia está diciendo que ya no hay que considerar tal aspecto. ¿Se entiende eso? Entonces él dice, lo que se debe interpretar aquí es que la Iglesia está diciendo en Italia que ya no se debe considerar el aspecto de la orientación sexual. Ya no. Aquí nunca está diciendo esto el documento. Está diciendo que en el proceso formativo se considera al candidato íntegramente, no solamente si es o no homosexual, porque a la final, entonces tú eres homosexual, no, entonces entra al seminario. No. ¿Se entiende, no? Evidentemente que si es homosexual ya entraría en este discernimiento que hemos dicho antes. ¿Tiene tendencias profundamente arraigadas? ¿Qué es lo que normalmente se entiende por algo profundamente arraigado? Que ya es casi como parte de la persona y se le nota totalmente. O sea, se ve, esa persona es homosexual por sus actos, sus gestos, sus amaneramientos y todo esto, ¿no? Otra cosa sería si viene un candidato que tiene una adolescencia todavía no terminada, hay todavía una afectividad no madura y tiene cierta tendencia. No es profundamente arraigada, tiene cierta tendencia. ¿Qué dice la Iglesia? A esa persona se le puede admitir, pero tiene que superar todo aquello 3 años antes de la ordenación diaconal. Eso se refiere más o menos al primer año de teología. Punto. Si hasta el primer año de teología la persona no supera esto, no puede continuar. Atención, a esa persona hay que decirle desde el principio, tú y yo sabemos que tienes tendencias homosexuales. No son profundamente arraigadas, son leves. Quieres hacer el proceso, pero si te das cuenta que tu debilidad, que tu inclinación no puede ser superada, sencillamente tú debes ya ser consciente desde ahora del principio que luego no puedes continuar. Y alguno podría pensar, pero entonces la Iglesia es demasiado estricta en esto, es que se han visto tantas consecuencias al respecto de esto.
Les muestro brevemente aquí. Aquí está lo que yo les decía sobre los 3 años antes de la ordenación diaconal. Aquí dice, si se tratase en cambio de tendencias homosexuales que fuesen solo la expresión de un problema transitorio, como por ejemplo el de una adolescencia todavía no terminada, esas deberán ser claramente superadas al menos 3 años antes de la ordenación diaconal. Es lo que yo les decía. En el resto de los casos ya vimos. En lo referente a lo demás, este mismo documento ya les voy a mostrar cuál es. Al respecto de la admisión a los seminarios dice, no a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la llamada cultura gay. ¿Qué documento es este? Este es de la Congregación para la Educación Católica, Instrucción sobre el Criterio de Discernimiento Vocacional. Esto sacó el Papa Benedicto XVI, ¿no? Ok. Esto lo replica la Ratio Nationalis. Lo replica. Entonces, regresando a lo que James Martin decía, entonces aquí el documento está haciendo alusión justamente a que no reduzcamos todo a la homosexualidad. ¿Eres homosexual? No. Entra al seminario. No, porque puede ser que no sea homosexual, es heterosexual, pero que tiene otras cosas que no le permiten entrar al seminario. Quizá tiene vicios, tiene cuestiones espirituales, cuestiones inmorales. Entonces, no solamente discernir sobre esto o preguntar sobre esto. No, no, no. Y entonces James Martin ha dicho, no. Ahí lo que está diciendo la iglesia es, si quieren ver lo que James Martin ha dicho, aquí está el tweet de él, el post sobre aquello, ¿no? Ahí lo tienen. Aquí está inclusive la traducción en español. Les pongo en pantalla. Ahí dice noticia, en el documento recientemente publicado y aprobado por el Vaticano, la Conferencia Episcopal Italiana ha establecido directrices para la formación en el seminario, incluidas cuestiones que si los hombres homosexuales pueden ser admitidos, y dice, en él dice que no pueden ser admitidos, ya, lo menciona, aquí mismo, inclusive él lo menciona, pero dice, pero luego, ¿no? O sea, él menciona lo anterior, no pueden ser admitidos estos, ¿no? Así, no pueden ser admitidos. Pero luego él dice, pero luego dice algo nuevo. Algo nuevo, mi traducción. En el proceso formativo, cuando se hace referencia a las tendencias homosexuales, él traduce el texto literalmente y lo interpreta de la siguiente manera. Entonces dice, esta es la primera vez que veo en un documento aprobado por el Vaticano la sugerencia de que el discernimiento sobre si un hombre homosexual puede ingresar en el seminario no puede determinarse simplemente por su orientación sexual. Mi lectura de esto es que si un hombre homo es capaz de llevar una vida sana, casta, célibe, puede ser considerado para la admisión al seminario. No, es que no dice eso el documento. En cuanto a la admisión está diciendo que si tiene una tendencia homosexual profundamente arraigada y que luego el documento del Papa Benedicto XVI dice que tiene que superar aquello por lo menos 3 años antes, si acaso no ha sido profundamente arraigada, solamente que tiene una tendencia leve. Si la tendencia leve no es superada 3 años antes del diaconado, no puede continuar. Pero él viene y comienza a pensar ahí sus cosas y entonces dice, ya no se debe considerar eso para el discernimiento. Dice, mi lectura de esto es que si un hombre homosexual es capaz de llevar una vida sana, o sea, con tal que haga todo bien, a pesar de que es homosexual, está admitido al seminario y puede ser sacerdote. Eso no es lo que dice la iglesia. Guste a quien le guste. Guste a quien le guste. La posición actual de la iglesia es esta. Lo que le falta a James Martin realmente es entender que lo que está diciendo la iglesia luego es, insisto, en que no se debe reducir solamente a esto. Por supuesto que no puede reducirse una vocación solamente al ámbito sexual. No se puede reducir. Si alguien va a entrar al seminario, no basta con que sea hetero. Eso está diciendo la iglesia. ¿Se entiende esto? Ok. Y por ello la misma iglesia, en este diario Avenire, ha publicado la conferencia episcopal, ¿no? Las normas sobre las homosexuales y el sacerdocio no han cambiado en absoluto, ¿sí? Y publican lo siguiente. Vamos a ir a lo que más nos compete a nosotros. A decir verdad, dice aquí, el párrafo reitera palabra por palabra lo establecido en el numeral 199 del documento emitido por la entonces Congregación para el Clero, titulado El don de la vocación presbiteral, que nosotros hemos ya visto. Ratio Fundamentale de Instituciones Sacerdotales, lo que hemos visto, el 8 de diciembre de 2016. Ok, esto y lo que también dice la Congregación para la Educación Católica, que también nosotros leímos ya, o por lo menos vimos rápidamente. En relación a las personas, y es lo que ya nosotros hemos leído, o sea, dice, no hemos cambiado nada. Al respecto de esto, nada, ¿no? Al respecto del párrafo 44 que les decía, nada, no cambian nada. Pero claro, se ha armado ahí una cosa tremendísima, pero basado en una pésima lectura
y intentando hacer decir lo que uno quiere que diga, ¿no? Qué lamentable, qué feo, qué feo. Y ahí ustedes ya conocen ahora el contexto de dónde ha venido la noticia, cómo se ha dado pues esto en los ambientes amarillistas, cómo propone la prensa. ¿Han visto esto? ¿Sabes? Iglesia Católica acepta aquí, acá, acá, acá. Ok, ya lo tenemos claro nosotros, ¿no? Y aquí también está lo que ha dicho la conferencia episcopal para los que no saben leer bien. Permítanme sencillamente darles la bendición y en esto pues sepan que ha sido sencillamente una noticia falsa. Una fake news, como muchas otras, de personas fuera de la iglesia que no conocen los documentos, no saben a veces cómo interpretar o leerlos, y de lamentablemente personas dentro de la iglesia que o bien tampoco saben o no quieren interpretar como interpreta la Iglesia Católica, ¿no? Permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.